Cuando la practicamos realmente, esto pues deja de ser una simple filosofía que puede sonar muy bien, muy lógica, muy cierta, y se convierte en una práctica real en la cual yo puedo eliminar y sacar de mi interior o pulverizar gracias al poder de la Madre Divina Kundalini. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este su programa Revelaciones de la Era de Acuario. A mitad del siglo pasado ingresamos en la Era de Acuario. ¿Qué significa esto? Este programa lo intenta revelar. Hoy tenemos un tema muy interesante y es por qué se rendía culto a la muerte por las antiguas civilizaciones. En el pasado se rendía culto a esta parte de la vida que también es fundamental y es el proceso de defunción de nuestro cuerpo físico, pero también además el proceso de muerte de algunas entidades que se encuentran en nuestro interior y que se mantuvieron incluso secretas por distintos motivos y solamente se le revelaba a los iniciados en los misterios. Recordemos, en varias partes del mundo, podríamos decir que casi en todas las partes del mundo, habían este tipo de civilizaciones serpentinas solares que adoraban a la muerte. El venerable maestro Samael Aun Weor nos dice algo muy interesante sobre la muerte. Nos recuerda que si el germen no muere, si la semilla no muere, la planta no nace. Y esto es algo muy interesante que también se puede equiparar a ese proceso de la mariposa que primero debe ser una oruga y que debe pasar por un proceso de muerte de esa forma para poder transformarse en algo superior. Eso mismo pasa con los seres humanos y vamos a describir más adelante cómo se puede aplicar en nuestra vida. Y es que todos morimos un poco, por decirlo de alguna manera, cada día. Cada día cuando nosotros nos vamos a dormir experimentamos algo muy similar a la muerte. Y no solo desde el punto físico de nosotros que vemos que la vigilia se ve interrumpida, sino también desde el punto psíquico en el cual nosotros cuando dormimos realmente ingresamos a otras dimensiones suprasensibles, tanto inferiores como superiores. Y es que el proceso del sueño o el proceso onírico, como le llamamos nosotros, es realmente la apertura a otros mundos que, como ya dijimos, son suprasensibles, o sea, más allá de lo sensible o lo que captamos con los 5 sentidos. Es interesante entonces ver cómo estas culturas se enfocaron en despertar en esos otros mundos suprasensibles. Alguien podrá decir, pero mis sueños son demasiado ilógicos, demasiado incoherentes, o nunca yo me puedo dar cuenta de que estoy soñando y me encuentro realmente completamente consciente en un sueño. Y eso es porque se nos está llamando a un despertar de la conciencia. La conciencia despierta cuando nos vemos despiertos en esos mundos suprasensibles que, ya como dijimos, pues tiene que ver con mundos inferiores y también con mundos superiores en el estatus de la energía cósmica. Lo realmente interesante en esto es que es algo práctico y algo que cualquiera de nosotros puede comprobar. Usted y yo y cada uno de nosotros puede despertar paulatinamente en estos mundos suprasensibles y verse realmente consciente e investigar por sí mismo, no solamente lo que encontramos en libros, lo que es la realidad de estos mundos superiores. Pero como dijimos anteriormente, es necesaria la muerte para volver a nacer. Recordemos este apartado en el que Jesús de Nazaret, en uno de sus evangelios, habla con el maestro Nicodemo, que era una persona muy reconocida en el ámbito de los judíos. Y este personaje le increpa a Jesús, le pregunta sobre cuál es ese proceso de nacer, de qué se trata eso de nacer nuevamente, del segundo nacimiento. Y esto, además de que tiene unas implicaciones con las energías creadoras de las cuales hemos hablado en otros capítulos, también está relacionado con ese nacer que nosotros debemos efectuar después de la muerte psicológica, algo de lo que el venerable maestro Samael Aun Weor ha hablado ampliamente en muchos de sus libros, los cuales podrás encontrar en formato de audiolibro en nuestro canal. Y es que la muerte ha sido venerada por muchas culturas, como dijimos, casi todas las culturas antiguas de nuestra humanidad.
principalmente las que son solares, las que también adoraban a la serpiente, un tema del que hablaremos en el próximo capítulo para que no te pierdas cada uno de estos que vamos lanzando semanalmente. Es importante entonces que nosotros hagamos una explicación sobre ese proceso de la muerte que también, como dijimos anteriormente, estaba velado, estaba secreto, y que algunas culturas pues evidentemente solo revelaban a personas que ameritaban, con las que ameritaba hacerlo. Pero gracias al venerable maestro Samael Aun Weor, que ha sido el encargado de develar todos estos misterios que, más allá de las supersticiones en las que nosotros pues nos hemos visto inmersos en esta era que acabó de pasar, que era la de Piscis, pues hoy en día se nos invita a ser prácticos, y además de que nosotros podemos conocer esta sabiduría que está a la mano de casi todo el mundo, porque hoy sus libros están traducidos a la mayoría de los idiomas, pues nosotros los podemos volver realmente prácticos y comprobar por nosotros mismos si realmente podemos morir para volver a nacer, y si cada día nosotros podemos aumentar ese porcentaje de conciencia para vernos despiertos en los mundos suprasensibles, y lo más interesante, vernos despiertos en este mundo físico, en el mal llamado estado de vigilia. Si bien es cierto que otros autores en el siglo pasado han hablado ya ampliamente sobre este tema, ninguno hasta ahora había develado de forma pública y completamente abierta todo el proceso de muerte o todo el proceso de eliminación del ego, como lo ha hecho el venerable maestro Samael Aun Weor, quien es realmente el avatara de la era de Acuario. Y te invitamos que, a más de títulos o honores que le hagamos a una persona, nos enfoquemos simplemente en la práctica de sus enseñanzas. Cuando la practicamos realmente, esto pues deja de ser una simple filosofía que puede sonar muy bien, muy lógica, muy cierta, y se convierte en una práctica real en la cual yo puedo eliminar y sacar de mi interior o pulverizar, gracias al poder de la Madre Divina Kundalini, de lo cual los otros autores no habían hablado. Puedo eliminar todos esos defectos que tengo en mi interior y realmente cambiar. Si soy una persona iracunda, ir poco a poco realmente cambiando. Si me afecta demasiado la lujuria, puedo ver cómo poco a poco voy alcanzando esa virtud de la castidad científica, de la cual hemos hablado en otros capítulos, que no es el celibato. Y si yo, por ejemplo, pues tengo esa punzada tan incómoda de la envidia, poco a poco puedo ir sintiendo de forma real, no solamente de forma verbal o simplemente demostrándolo como una mímica, sino sintiéndolo en mi interior, esa felicidad y ese gozo por el bien ajeno. Pero no solamente se muere aquí en el mundo físico, o se muere de esta forma en la cual eliminamos o matamos todos esos yoes de forma voluntaria, sino que también es posible que nosotros lleguemos a la muerte segunda, de lo que tanto se habla en las escrituras judeocristianas o en la Biblia y en muchos otros libros sagrados. Esa muerte segunda es muy interesante y es el tema del que vamos a tratar en el próximo capítulo, para que no te lo pierdas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo capítulo de su programa Revelaciones de la Era de Acuario. Hasta pronto.